Seguimos, esto es Radio Exitosa, así es, los centros comerciales son bombas de tiempo, no cuentan con protocolo de seguridad. Ayer hemos conversado también con otros especialistas y señalan pues que es increíble que mientras se canta, se vocea, se exige que se apliquen protocolos de seguridad, simplemente en La Victoria, especialmente en el emporio comercial de Gamarra, los ambulantes han abarrotado todo. Y no solamente eso, hay calles cerradas porque la Municipalidad Distrital de La Victoria ha autorizado ferias gastronómicas. Esas ferias gastronómicas colocan balones de gas en la misma calle y la vajilla, los platos, los utensilios los lavan con agua dentro de un balde y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y eso ante los ojos de la autoridad. Y es más, hasta publicitan su cevichito que dice que lo venden a 6 soles en la vía pública. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, denunciamos esto, inmediatamente dice, que está en contra de la gestión. No se trata de eso, señores. El día que hay un problema allí, un desastre, una desgracia, ahí vamos a estar lamentándonos. Esto es en Radio Exitosa, como también todos los días nos lamentamos acerca de los accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente los buses se caen en el interior del país, no pasa nada. Hay choques, hay otros transportistas en Lima que también en su alocada carrera lo único que hacen es estrellarse contra postes y atropellar a personas y crearse pues muchos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Más del 88% consideran que los accidentes de tránsito se incrementarán en fiesta de fin de año. Estamos para conversar sobre este punto con el director de TrackLink, Lorenzo Giordanelli. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Qué tal? Muchas gracias, Rubén. Buenos días. Buongiorno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, el análisis realizado por TrackLink, al sondeo donde se indica que el 83.3% de participantes considera que los accidentes de tránsito se agravarán en esta temporada. El 10% menciona que la situación será igual, mientras que un 1% opina que los accidentes de tránsito podrían bajar. ¿Qué juicio le merece estos datos estadísticos, Lorenzo? El 1% de optimista y el 83% de pesimistas, ¿no? A ver, nosotros elaboramos estudios sobre seguridad vial sobre la base de diferentes fuentes. En ese caso, ese sondeo nos ha proveído los datos Hyundai, que le pide periódicamente a sus clientes sobre seguridad vial, nos parece muy bien, y datos del INEI. En el resto del mundo civilizado, los accidentes disminuyen. Y nosotros acá le preguntamos a la gente y piensan que en Navidad, solo por el hecho de que van a haber más carros definitivamente en la calle, por compras, por viaje y por todo, van a haber más accidentes. Es decir, el peruano acepta los accidentes, acepta que van a haber más, y va en contra de la historia, porque la historia en otros países del primer mundo o camino al primer mundo, como es Perú. Perú definitivamente es un país camino al primer mundo institucionalmente, y por otro lado, los accidentes disminuyen, acá suben. Y la gente lo acepta como un hecho pues de la vida. Claro, muy bien, eso es lo que percibimos, porque eso es percepción, ¿no es cierto? Eso es percepción. Una encuesta es una herramienta de investigación que nos permite conocer algo respecto. Entonces, ese algo es una percepción, ¿no? Es una percepción, pero bastante cercana a un concepto, como bien lo señalas, que existe ya una cultura de que nos va a pasar algo, cultura de la muerte, le diría yo, ¿no? Una cultura de la muerte. Muy bien, hablaste de percepción. En realidad, lo que se va a dar no es así. Es decir, hay un incremento en fiesta de accidente, pero absolutamente no corresponde al incremento de vehículos que hay en la calle. O sea, la gente dice, van a haber 30% más de vehículos en la calle, 30% más accidentes. Absolutamente no es el ratio. Sí hay un incremento, pero es muy limitado. Es decir, no es cierto que más carros en la calle, más accidentes, porque si no, pues en países donde hay más carros deberían haber más accidentes, y en realidad hay menos, ¿no? Lo que asusta de esos resultados, de esos sondeos, es que el peruano acepta.
acepta el accidente de tránsito. Y el accidente de tránsito no es un accidente. Es el peruano que no está accidentado, pero preguntémonos a una familia de accidentados, ¿no? Lo que pasa es que todos los peruanos, todos los que vivimos en el Perú, tarde o temprano hemos tenido o tenemos o tendremos lamentablemente un accidente o conocemos a alguien que ha tenido un accidente. Quedamos discapacitados, eso es lo peor todavía. Discapacitados, que perdemos patrimonio o nos asustamos o todo eso. Entonces, es algo que nos pasa a todos y como que pasa tan frecuente, hemos dicho, bueno, ya es parte de la vida, ¿no? No es parte de la vida. Hay una estadística absurda, absolutamente absurda que nos pasa el INEI. En los primeros 6 meses del 2015 han habido 400 muertos más por accidente de tránsito que por la inseguridad ciudadana. Es decir, la preocupación de todos los peruanos, y es comprensible, es la inseguridad ciudadana. Sin embargo, lo que hace más víctimas son los accidentes de tránsito. Mata mucho más, 400 personas más. En términos de heridos, más del doble de heridos generan los accidentes de tránsito que la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la inseguridad ciudadana no la aceptamos. ¿Por qué aceptamos los accidentes de tránsito? Bien, este es, por decir, el diagnóstico. Pero ahora veamos pues las causas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de que estos accidentes se produzcan? Se ha dado, en primer lugar, normas, papeletas muy altas, por decir muy bien, respeten la papeleta, respeten, ¿no? Por lo menos, ¿no? No pase usted la luz roja, ¿no? Y pasa la luz roja, no interesa la papeleta. ¿Eso por qué? Porque la arreglan. Sí. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto, del lado de las autoridades oficiales, hablemos Sutran, por ejemplo, no se verifica, no se chequea como debe ser. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Antes teníamos una vocera que constantemente era convocada pues, por los medios para que simplemente nos dore la píldora, porque en el fondo Sutran funciona en Lima y se acabó. Y después en el interior del país no funciona absolutamente nada. Y un tercer aspecto es el cuento de las revisiones técnicas. En Tacna nos hemos enterado que hay una empresa que entrega certificado de inspección técnica de vehicular a vehículos que nunca, jamás pasaron dicha revisión físicamente, tal como ha sido denunciado en su oportunidad ante los organismos competentes, y no pasa nada. Eso es lo que estamos viendo. O sea, a delivery en entrega. Usted llama por teléfono, sí, tráeme mi certificado de revisión técnica. Y le dan en Tacna. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Hay delivery de pizza, de medicinas, de revisiones técnicas y delivery de brevetes. También en Lima, ¿no? Delivery de brevetes. Ese es otro efecto, claro. Porque las mafias continúan. Uno cuando dice, yo quiero un brevete, ya, llámalo a este policía que es mi amigo. Y por ahí viene la cosa. Sí, mira, el tema de los accidentes de tránsito y las víctimas, porque el problema son las víctimas y los discapacitados, ¿no? En otros países se enfrenta de dos maneras, ¿no? Por un lado el sector público, por el otro lado el sector privado. El sector público, ¿qué tiene que hacer? Fiscalizar y educar. El sector privado tiene que, con mecanismos del sector privado, incentivar a un mejor manejo, que después vemos cómo es. Tú mencionaste las revisiones técnicas en Tacna. Yo te menciono que en Italia, ¿no? Mi país de origen, donde hay también las revisiones técnicas, tuvieron que poner cámaras. Es decir, ahora, cuando tú, para pasar la revisión técnica, además del certificado, a la entidad, a la Sutran, decimos, del lugar, o al MTC, decimos, local, tiene que ir también el video del señor Rubén, que ha hecho su propia revisión técnica, el vehículo, que se tiene que ver la placa y todo. Tuvieron que meter cámaras, porque hasta en Italia, un país, ¿no?, un poco más... en donde funciona la cosa nostra. Claro, funcionaba, ¿no? Funcionaba, pues delivery ahí también, ¿no? Entonces el Estado, pero eso demanda recursos y todo. Eso por el lado del Estado, la parte de la revisión técnica. Sobre la parte de la fiscalización, tenemos un problema, ¿no? En el Perú la fiscalización... Control, no hay control o un control entre comillas. Exacto, pero otros países lo hacen con la tecnología, ¿no? Lo hacen con la tecnología, con las cámaras de papeleta fijas. Cuando lo implementaron en la Costa Verde, por ejemplo, acá para no salir muy de lejos, funcionó, se bajaron los accidentes y todo. Ahora parece que ya no hay ese control, por haber empezado los muertos y los heridos, todo. Sí, la fiscalización electrónica, la fiscalización tecnológica funciona, la de los policías funciona un poco menos, ¿ya? Por el lado del sector privado, yo ahora, cuando termino esa amable entrevista, salgo a hablar con una compañía de seguro, sin hacer número, para decirle, ok, a los asegurados ofrecemos una posibilidad de ahorrar dinero. Se pone una solución tecnológica en el carro
si se portan bien, si manejan bien, si mejoran su estilo de manejo, van a pagar menos prima. Esa es menos seguro. Yeah. Esa es la parte de incentivo por el lado del sector privado, que es algo que en los países donde se ha implementado, como 39 países, ha funcionado muy bien y sigue funcionando muy bien. En todo sitio se busca la manera pues de eludir la norma o acelerar o facilidades. Últimamente también se ha denunciado que hay consultorios que solamente pagas y te dan tu certificado de apto, sí, ¿no? En consultorios médicos, ¿no? También han sido denunciados, pero ¿en qué queda? En nada. Si se denuncia, la prensa lo toma, lo difunde y ahí queda. Es que si fuese uno, ¿no? Pero no es uno, son miles. O sea, justo ese caso que ha mencionado también pasa en mi país y lo he visto pasar en otros países. Es decir, es imposible controlar la conciencia de cada uno, pero sí es posible fiscalizarlo tecnológicamente. La tecnología es la vía para... Así es. Y para que hacer una precisión, lo que se refiere a esta empresa de revisiones técnicas que en Tacna entrega certificados a Delivery, esta es la empresa SOS SRL, Planta de Revisión Técnica, la razón social es Servicios Operativos del Sur SRL, según la SUNAI, sus representantes son Máximo Espinosa como gerente general y Eduardo López Dols, gerente, y este señor, ¿quién es? Ha sido ex viceministro de Interior en la época de Toledo. O sea, para que vean que estos señores, una vez que ya observan el panorama, estudian bien el asunto y dicen muy bien, acá vamos a hacer plata. Y como tienen el poder en la mano, rápidamente avanzan en su gestión. Ahora, a la fecha, este caso se encuentra a la espera del Ministerio Público, formule acusación contra esta empresa, según dada a conocer por Manuel Flores Chara, abogado del denunciante, porque ha habido una denuncia muy concreta y muy clara acá. O sea, esto se ha conocido en Tacna ampliamente y ahora ha trascendido pues a nivel nacional, porque imagínense, si hay una empresa que entrega a Delivery estos certificados de revisión técnica, ¿por qué no puede decir que no hay otra en otro punto del país? De hecho que hay. Bueno, usted lo deduce que hay en el Perú, hay en otros países. Yo me pregunto nada más. ¿No? Hay en otros países, o sea... En otros países también hay. Es la misma historia que se repite, y repito, lo veo hace 20 años en mi país de origen, o sea, eso es algo que... ¿Qué pasa? Somos muy pícaros para eludir la ley, el ser humano, ¿no? Me refiero. Somos pícaros, pero también somos superficiales, porque ¿qué pasa? Eso de la revisión técnica, no es un acto burocrático, así de simple, porque tengo que cumplir con un acto burocrático. No, la revisión técnica es algo que me obliga a, cuando yo voy a hacer la revisión técnica, tengo que tener los frenos en orden, tengo que tener, o sea, que el carro funcione, que sea seguro, porque si no, no paso la revisión técnica. Si yo compro ese certificado, lo que hago, no reviso mis frenos, no reviso el aceite, no, un carro es una vieja chatarra. Claro. Y cuando tengo un accidente, la diferencia entre un accidente con un carro en buena condición y un carro en mala condición puede ser fatal. Entonces, no es un tema, no cumplo con una traba burocrática, ¿no? Sino hago algo que pone en riesgo mi vida, la de mi familia y la de los transportados, ¿no? Claro, ahora en el extranjero también hay accidentes bien serios. Últimamente han habido 43 muertos en un accidente de tránsito en Salta, Argentina. Bien, y acá en el Perú no nos quedamos atrás, ¿no? Recientemente hemos visto casos aislados, Huancayo, Ayacucho, Huancavelica y así, sobre todo en la parte alta. Sí, definitivamente acá en el Perú, pues repito, aceptamos que hay un accidente, aceptamos que buses transporten personas de manera informal. Eso sí es algo, o sea, la fiscalización en el Perú, sobre todo en los buses, no crean que es tan compleja. ¿Por qué? Porque las vías son muy pocas. O sea, para ir al norte hay una vía, para ir a la sierra hay otra, para ir al sur hay otra. O sea, poniendo policía, poniendo Sutran, poniendo agentes de fiscalización, los vas a agarrar a todos. Lo vas a agarrar a todos. Entonces, en esto sí parece que hay una falta de voluntad política, decimos, ahí mueren pues 30 o 40 personas, ¿no? Debido a esto. Claro, ahora, ¿qué pasa con los camioneros? Los camioneros también tienen problemas. Por ejemplo, un camión cisterna que transportaba más de 20.000 kilos de GLP con destino a Huancayo se despistó y volcó. Esto fue en el kilómetro 64 de la carretera central, cerca a Jauja. El camión cisterna de placa C71955 era conducido por Héctor Espinosa Euloc, de 33 años, y se despistó cuando ingresaba a una curva cerrada, esto debido al peso que transportaba. Debe estar corriendo, pues, ¿no? No hay otra explicación. No hay otra explicación. Los camiones no se despistan solos.
Solo no se despistan, es el que maneja el que despista, ¿no? Ahora, puede ser que el camión no estaba en buena condición, nuevamente, que los frenos no estaban bien, que no había pasado la revisión técnica, no sabemos, habrá una investigación del Poder Judicial y ahí se verá, pero no es un accidente, eso es lo que quiero decir, no es un accidente, hay una decisión de un ser humano o más seres humanos detrás de cada accidente, de manejar de forma imprudente o de no revisar el vehículo o de tomar conductas imprudentes, pero siempre hay una decisión, no es solo cuando te cae una roca por encima mientras que están manejando, pero inclusive esto, si regresamos a la Costa Verde, cuando te caían las rocas encima era porque habían administraciones municipales que no hacían su trabajo de poner la geomalla, claro. Entonces, tampoco era un accidente. Claro, perfecto, o sea, esto es lo que tenemos que evaluar. Bien, esto es en Radio Exitosa, son las 8:19, ya 8:19. Mire, ahí tengo otra noticia también que viene del centro del país. Según manifestaron los testigos del accidente en Jauja, el bus de la empresa de transportes Tumi de Oro, así se llaman, que hace servicio de Jauja a Huancayo, iba a excesiva velocidad y en sentido contrario, y solo se detuvo cuando se estrelló contra el poste de alumbrado público. La unidad de placa A3K743, conducido por Jean Carlos Capcha Vázquez, de 20 años, chocó contra el poste de alumbrado público ubicado en la cuadra 8 del Girón Arica, en Jauja. 20 añitos. ¿Cómo puede un jovencito de 20 añitos manejar un bus? ¿Y por qué estamos todavía en eso? ¿Qué hay en otros países? ¿Y cómo puede? Más 20 años no. Lorenzo. En los países del primer mundo, 20 años no pueden manejar un pero no está bien, público, no, claro. Un auto, yo lo puedo manejar 20 años, ¿no? No. 25 años puedo manejar mi autito, pero de ahí a manejar un bus de pasajeros, no. ¿Cómo es posible? Ahora se saca la licencia de frente. Antes, por ejemplo, yo he sacado mi licencia, pues antes había la 1, la 2, la 3, en ese orden. No, ahora no, ahora tú de frente puedes sacar la 4, la 5, no sé cómo es el asunto ahora. Es que imagínate, pero piensa también a los dueños, decimos, de la empresa, ¿no? O sea, tú tienes un bus es muy caro, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? ¿Y lo confiarías tú a un chico de 20 años? ¿Tú lo confiarías a un chico de 20 años? De ninguna manera, es una herramienta de trabajo. Es que toma ese riesgo, pues es un desconsiderado que pone en riesgo pues su dinero, porque ahora quién se lo paga su bus, y pone en riesgo la vida de los transportados, ¿no? Ahora, yo no menoscabo la inteligencia de un joven, ¿eh? Un joven puede manejar, pero en la medida que esté bien entrenado. Por ejemplo, un piloto de Sukhoi, que es joven también, pero está bien entrenado. Los muchachos de la FAP se entrenan mañana, tarde y noche en ejercicios, en vuelos simulados, etcétera, hasta que queden aptos, ¿no? ¿Es así o no? Y sin embargo, no transportan personas, los pilotos del Sukhoi. Ojo, claro. Uno de 20 años no puede manejar un avión de transporte, pues personas, absolutamente. Puede manejar un caza, ¿no? Pero no puede manejar porque transportar personas es asumir otro tipo de responsabilidad. Una cosa es un caza, asumo responsabilidad hacia mí mismo, otra cosa es transportar personas, ¿no? Claro. Y es un tema no solo de inteligencia, es un tema de experiencia. Eso de 20 años manejando... Bueno, pero aquí en el Perú, absurdo, ¿no? Aquí en el Perú existe la posibilidad de que un joven dice, ¿quieres conseguir empleo? Muy bien. Hay una empresa de transporte que está necesitando jóvenes choferes, pero tienen que acreditar su brevete profesional. Yo le llamo, entre comillas, brevete profesional. Perfecto, muy bien. Pero, o sea, saltan del brevete particular, lo que era antes, y hay categorías ahora, y se van pues a la categoría que le permite manejar vehículos grandes, mayores. Entonces, ¿eso por qué se da? ¿Por satisfacer el populismo? ¿Qué? Eso, hay lobbies muy poderosas. Poderosos. Es que el 20 años cuesta menos del de 40. El 20 años aguanta más manejar pues 16 horas. El de 45 no puede manejar 16 horas. Aún la ley te dice que tienes que hacer un turno de 8 horas, cambiar y todo. Pues no cumplen, sobre todo en el interior del país. Porque acá en Lima pues como que es más difícil hacer esa cosa, ¿no? Porque hay mucha más fiscalización. Pero afuera del país, afuera de la ciudad es tierra de nadie, o casi. Y ahí pues el de 20 años te cuesta poco, te aguanta turnos larguísimos, pues entonces hagamos que maneje el de 20 años. Bueno, y eso es lo que pasa. Claro, y eso es lo que estamos observando. Bien, y en lo que se refiere a los seguros, entiendo que también ese es otro problema, ¿no? Cuando se presentan los accidentes de tránsito, los AFOCAT al menos han sido seriamente cuestionados. Algunas de estas entidades han sido suspendidas por la SBS, que es la que tiene a su cargo el control, y también
hay irregularidades, incumplen, hay personas con discapacidad o pacientes que han quedado luego del accidente y no son atendidos debidamente. Los afocados no son compañía de seguro, ese es el tema, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Pero la superintendencia de Banca de Seguros los cierra, los castiga a unos cuantos y el resto sigue engañando a la gente. Sigue, claro, por ahorrarse, por ese tema del SOAT, que ha sido un grande paso de civilización que ha tomado el Perú, diciendo todos los que circulan en vehículos a motores tienen que tener alguna forma de seguro. Claro. Entonces el SOAT es un gran paso de civilización, sin embargo se le ha dejado que sociedades que no son aseguradoras, entonces no tiene la organización, no tiene el patrimonio, no tiene los procedimientos, no tiene que den ese seguro que sin tener la capacidad de hacerlo. Ese es un error institucional. Claro, eso tiene que analizarse. Ahora, los congresistas, la Comisión de Transporte, ¿qué ha hecho en los últimos años? ¿No? Son las 8:24. Esto es en Radio Exitosa. Ve usted otro caso que se acaba de producir en Chimbote. Así es, conducir en aparente estado de ebriedad le pudo costar muy caro a un hombre y su amigo en Chimbote, luego que la camioneta en que viajaban protagonizaron un accidente. 4 de la madrugada, agentes del Serenazgo se percataron que la camioneta de placa M4I701 se desplazaba por la avenida Pardo de sur a norte realizando maniobras temerarias. Pidieron apoyo a sus pares, ubicaron el mencionado vehículo cuando se desplazaba por la avenida Pardo. El chofer perdió el control y chocó contra la berma central a la altura del Jirón de la Unión. Así se llama esta calle allá en Nuevo Chimbote. Según el Serenazgo, la camioneta era conducido por Juan Newton Lizán, de 29 años. Resultó ileso. La misma suerte tuvo su acompañante, que se encontraba durmiendo luego de haber libado. Luego de haber libado. Lo de siempre. En los distritos decimos un poco más acaudalados de Lima, hay esos operativos contra el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Que te paran, ¿no? Y esto y es muy efectivo. Los alcoholímetros. Claro. y si te agarran, pues un poco tomado, te quitan el carro, te quitan el brevete, o sea, es una cosa bien seria. Y eso ha hecho que han cambiado la forma de actuar de la gente. También ese es en Lima, ¿no? Eso no en todo Lima, ojalá en todo Lima, sino solo en Lima, por si acaso, lo hacen en la avenida Uruguay, ¿no? A las 12 de la noche, por si acaso, varias veces a mí me han parado, porque eso ahora yo llego por esa zona, y eso es lo que observamos. Pero, ¿por qué no lo hacen en Barranco, donde salen todos los borrachos? En la Costa Verde. ¿Cuántos accidentes hay en Barranco de la Costa Verde y cuánto es importante? Lo que pasa es que eso es también a nivel de municipalidad, organizar, pedir esto, pues ve lo que ha pasado en el Callao, ¿no? Con el tema del estado de emergencia. Ahora, repito, hacen más víctimas los accidentes de tránsito como muertos y como discapacitados de inseguridad ciudadana. Entonces, hace un estado de emergencia, un operativo en Barranco, en Callao, se habla de hacerlo también en Lima. Empezamos con distritos donde hay más accidentes de tránsito, que son Surco, Barranco, y la Costa Verde, que es definitivamente es una vía de la muerte, ¿no? Y de la discapacidad. Claro. Ahí hacer operativos y ve cómo cambian, porque sí, en donde lo hacen ha cambiado la forma de actuar de la gente ya no sale y se emborracha, o si son un grupo siempre hay uno que no maneja, como en Estados Unidos desde 50 años, ¿no? El designated driver, es decir, el que no se va a divertir porque tiene que manejar, no va a poder tomar, hay uno, o toman taxi. Porque acá hay esa cosa maravillosa en Lima, que hay tantos taxis muy decimos también convenientes, muy baratos, tomen taxi. Hay mucha gente que el sábado, el viernes, el jueves sale en taxi, que claro. De esa manera. Claro, y los taxis se paran justamente en la puerta de las discotecas, a veces te cierran en la calle. Yo he estado varias veces, cruzo Barranco, eso la madrugada, cuando vengo los sábados y domingos, sí. Y ahí veo pues que distritos de nuestro amigo Luchito Mioño, hay pues cualquier cantidad de borrachos, esa es la verdad. Y se paran ahí los taxistas, impiden el tránsito. En la Costa Verde también salen de todos las discotecas y restaurantes, salen a esa hora, 3, 4 de la mañana, pican el carro y avanzan con sus parejas y a rumbo desconocido. Lo interesante es que la policía debe trabajar, debe actuar, debe pararse ahí a la entrada y salida del San Juan, a la entrada y salida de la Costa Verde. Va a ver qué cantidad de borrachos agarran. Va a ver, y después que lo hace 2, 3, 4 veces, cuando empiezas a confiscar vehículos, a retirar brevetes, vas a ver cómo cambia. Claro, así es, pero acá pues estamos muy débiles. Bien, don Lorenzo Giordanelli, muchas gracias por estar acá. Yo creo que la conversación ha sido
interesante para nuestros oyentes, especialmente aquellos jóvenes que manejan, ¿ah? No tome, no pique el carro, ¿ah? No haga estas maniobras suicidas en la Costa Verde, ¿no? Ahora que están bonitas las pistas. Sí, tan bonita. La vía de evitamiento, ¿eh? La vía de evitamiento está con una pista, pero impresionante. No, y están haciendo parece obra. ¿cómo decía el billar? La mesa de billar parece. Sí. Y esto hace que algunos señores pisen fierro a fondo, corran, ese es el tema. Ese es otro problema. Ese es el tema. A veces con hueco mejor porque vas más despacio. O sea, duele decirlo. Duele decirlo, ¿no? Pero es así. Bien, bueno, por si acaso, en la Costa Verde están mejorando las cosas también, pero no es para que hagan pista y carrera, ¿no? Como me decía Carlos Rodríguez. Esto es Radio Exitosa. Bien, y ya nos despedimos entonces de Lorenzo Giordanelli. Así es, muchas gracias por estar acá. Gracias. Así es, Arrivederci. Y nos vemos en otra oportunidad para seguir comentando acerca de los muertos de fin de año. Esto es en Radio Exitosa y volvemos para hablar acerca de Caliwarma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Caliwarma? ¿Qué es lo que pasa? Ya nos acercamos a las 8:30. 8:30.